Solo en Estados Unidos, cada año se fabrican más de 25.000 millones de pernos. Y eso que hablamos de un solo país entre muchos otros. Una cantidad tan pequeña de pernos puede darle un giro enorme a la economía de una nación. Por ejemplo, el aumento en la demanda de pernos y otros elementos de sujeción impacta directamente en sectores como la construcción, el transporte y la electrónica. Los pernos mantienen todo unido, pero ¿te has preguntado alguna vez cómo llegan a ver la luz? Así está la cosa, mano. La fabricación de pernos pasa por varias etapas, y cada una es vital para que ese elemento pequeñito, pero esencial, quede listo para todo tipo de uso. Todo comienza con el metal, por lo general acero, aunque a veces se emplea latón o aluminio, dependiendo de la función del perno. ¿Por qué acero? Pues porque es resistente, duradero y relativamente económico. Pero, claro, incluso siendo de acero, un perno no nace tal y como lo ves en los estantes de las ferreterías. Primero, el acero pasa por un proceso de tratamiento térmico. Este paso es crucial, ya que le otorga la fortaleza necesaria. Podríamos compararlo con un entrenamiento intenso del cuerpo. Hay que esforzarse mucho para estar listo y aguantar condiciones duras. El tratamiento térmico del acero engloba varios procesos usados para modificar sus propiedades, sobre todo su resistencia, dureza y plasticidad, aplicando calentamiento y enfriamiento. Ahí está el chiste. Este proceso le da al material la forma y las características que buscamos. El primer paso es calentar el acero hasta temperaturas muy altas, que van aproximadamente de 800 a 1000 grados Celsius, dependiendo de la composición del metal. ¿Te imaginas algo más caliente que eso? ¿O ni el mismísimo infierno llega a tal? Ese calentamiento sirve para transformar la aleación en austenita, una estructura del acero con gran plasticidad, que facilita moldearlo. Luego se mantiene esa temperatura un buen rato, para que el material se vuelva uniforme en toda su masa. De esta forma, los elementos de aleación se distribuyen parejitos, y el acero adquiere esa estructura deseada. Tras el calentamiento, se enfría el acero rápidamente con agua, aceite o en otros fluidos de refrigeración especiales. Gracias a este tratamiento térmico, el acero se vuelve mucho más resistente y duro, aunque también tiende a ser más frágil. De ahí que busquemos el equilibrio perfecto entre dureza, resistencia y flexibilidad. Se necesita una base firme para fabricar pernos, tornillos y demás sujetadores que deben resistir cargas pesadas sin romperse. Cuando ya elegimos el material adecuado y lo preparamos, la siguiente parada es darle forma al perno. Para esto, lo más común es la forja. El metal se calienta a alta temperatura y luego se obliga a adoptar la forma deseada con un martillo o una prensa. Eso sí, no todos los pernos se fabrican mediante forja. Existen métodos de moldeo en frío, donde no se calienta el metal, sino que se le da forma con prensas de gran fuerza. Este enfoque ahorra tiempo y recursos, aunque no es válido para todos los tipos de pernos. Ya que nuestro perno tiene la forma básica, llega el momento de cortar la rosca. Este paso es crucial, compa, porque la rosca es la que permite que el perno se agarre a otros componentes, como tuercas u orificios roscados. Debe quedar perfecta y pareja para que el ensamble sea confiable. La rosca se hace de varias maneras. Puede utilizarse un torno de roscar o máquinas especiales. En todo caso, es un trabajo delicado, porque incluso ligeras imperfecciones pueden hacer que el perno no cumpla bien su función de sujeción. Obviamente, necesitamos un perno que no solo mantenga todo en su sitio, sino que también dure mucho tiempo. Por eso,
Cuando el perno ya está formado y roscado, llega la hora del galvanizado. Este proceso consiste en recubrir la superficie con una capa de zinc para protegerla contra la corrosión. ¿Y sabes qué es lo mejor? Un perno galvanizado se ve bien chido y además resiste la oxidación incluso en ambientes húmedos. A menudo se usan en la construcción naval, pues no se dañan con el agua de mar tan rápido. Y lo mismo en plantas químicas, donde el entorno también es súper agresivo. El perno se sumerge en zinc derretido a unos 450 grados Celsius, formando una película protectora en el acero que lo blinda contra el agua y el oxígeno, reduciendo el riesgo de corrosión en el futuro. Y ya casi terminamos. El paso final es el empaque y la entrega. Una vez que el perno supera todos los procesos de fabricación, se revisa minuciosamente la calidad. Checan que no tenga grietas ni defectos, que la rosca esté impecable. Si todo sale bien, se empaca individualmente o en cajas para venta al mayoreo. Listo para cruzar el mundo entero. Según la International Fastener Industry Association, cada año se producen más de 200.000 millones de pernos a nivel mundial. Nada más. Piensa que para armar un solo avión se requieren más o menos 2.500.000 pernos. Es una locura. Los pernos se usan en miles de industrias, desde la construcción hasta la alta tecnología. De hecho, el sector constructor es el que más consume pernos. Puentes, rascacielos, viviendas, todo depende de ellos. Un coche común contiene unas 30.000 piezas diferentes y cerca del 10% de ese total son pernos. En la generación de energía, plataformas petroleras, turbinas eólicas, paneles solares, se necesitan millones de pernos también. Es curioso que solo en China se fabrique más del 50% de todos los pernos y tornillos del planeta. Se han vuelto un gigante en esta rama, impulsados por la demanda de productos metálicos y el bajo costo de la mano de obra. Por otro lado, en Estados Unidos y Europa suelen producirse pernos más especializados para la industria pesada, la aeronáutica y el sector automotriz. Llama la atención que muchos fabricantes de pernos también se comprometen con el reciclaje de metal, reduciendo así el impacto ambiental de su producción. En la Unión Europea, por ejemplo, más del 50% del metal para fabricar pernos proviene de materiales reciclados. Esto no solo es rentable, sino que contribuye a disminuir la contaminación. Además, la demanda global de pernos sigue creciendo, y se proyecta que para el año 2026 el mercado mundial de pernos y otros sujetadores alcance los 95,8 mil millones de dólares estadounidenses. ¿La razón? El avance de la construcción, la industria automotriz y el sector energético. Todo mundo necesita pernos. ¿Sabías que cada año se generan miles de millones de toneladas de residuos de construcción en el mundo? Pero en lugar de terminar en vertederos, estos desechos pueden convertirse en la base de puentes y rascacielos. Desde concreto viejo hasta vidrio roto e incluso cenizas. Todos estos materiales vuelven a la vida, transformándose en estructuras más resistentes y sostenibles. ¿Cómo funciona esto? Míralo hasta el final y te sorprenderás. Primero, es crucial entender qué tipo de residuos son adecuados para convertirse en concreto. No hablamos de cáscaras de plátano o bolsas de plástico. Los mejores materiales son otros. Residuos de construcción, vidrio, cenizas y plástico. ¿Interesante? ¿No? Los residuos de construcción aparecen donde sea que se edifique, renueve o demuela algo. Y hay más de lo que te imaginas. Cualquier obra genera montones de escombros. Ladrillos rotos, bloques de concreto, piezas de azulejos o incluso estructuras metálicas. Estos desechos suelen recolectarse directamente en los sitios de construcción en contenedores especiales que facilitan su transporte. Cuando se remodelan o reconstruyen edificios viejos, surge una enorme cantidad de materiales: concreto viejo, vigas de madera, yeso, entre otros. Estos residuos son materiales perfectos para reciclar. La demolición de grandes estructuras, como casas antiguas o fábricas, deja toneladas de concreto, ladrillos y metal. Es un verdadero tesoro para las plantas de reciclaje,
ya que estos materiales son más fáciles de recolectar en grandes volúmenes. Algunos países tienen sistemas para la recolección centralizada de residuos de construcción. En estos centros, los desechos se clasifican y se envían a las plantas de reciclaje. Hablemos ahora del transporte. En las obras grandes, se colocan contenedores donde se descargan todos los desechos. Una vez que el contenedor está lleno, camiones especializados lo recogen y lo llevan a la planta. Para transportar residuos de construcción, se utilizan vehículos con protección contra el polvo y caídas accidentales de escombros. Pueden ser grandes volquetes o camiones contenedores, dependiendo del volumen. Las empresas constructoras suelen tener acuerdos con plantas de reciclaje y envían sus residuos directamente, rápido y sin intermediarios. En ciudades donde el espacio para recolectar basura es limitado, funcionan estaciones de transferencia. Aquí, los residuos llegan en camiones más pequeños y luego se transportan en vehículos más grandes a las plantas. Para traslados masivos, como tras desastres o demoliciones importantes, los desechos se transportan en trenes o incluso barcos, lo que es eficiente para largas distancias. Recolectar y transportar residuos de construcción es el primer paso crítico en el reciclaje. Sin este proceso, todos los desechos terminarían en vertederos. Pero así, en lugar de dañar la naturaleza, se convierten en materiales útiles. Y, siendo honestos, esto ahorra muchos recursos. El uso de estos desechos reduce la presión sobre la naturaleza. Los materiales tradicionales como la arena y el cemento se están agotando. Aprovechar los residuos ayuda a conservar los recursos naturales. La producción de cemento genera cerca del 8% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Al usar materiales alternativos, reducimos este impacto. Además, esta sustitución permite ahorrar agua y energía durante la producción. El vidrio también es un componente clave para crear nuevo concreto a partir de residuos. Aunque parece un material común, tiene un enorme potencial para ser reutilizado en la construcción. Especialmente cuando hablamos de desechos de vidrio de construcción, ventanas rotas, estructuras de fachadas o restos tras demoliciones. Usar residuos de vidrio en la construcción tiene enormes ventajas. El vidrio tarda cientos de años en descomponerse, así que su reutilización reduce significativamente la cantidad de basura en los vertederos. Reciclar vidrio requiere menos energía que fabricar uno nuevo. El vidrio triturado se agrega al concreto, asfalto o incluso se usa para fabricar materiales decorativos de construcción. ¿Podrías imaginar que las cenizas son algo más que simples residuos? Son un verdadero oro para la construcción. Ayudan a crear edificios que duran más, cuestan menos y cuidan el planeta. Cuando en las plantas termoeléctricas se quema carbón, se genera una gran cantidad de ceniza volante, un residuo fino que se acumula en los filtros. Esta ceniza contiene óxidos de silicio, calcio y aluminio, todos componentes necesarios para el concreto. En las bioeléctricas, donde se queman restos de madera, paja u otros materiales orgánicos, también se genera ceniza. Esta puede usarse como aditivo para el cemento o mezclas de concreto ligero. Y también está la escoria de ceniza, que son residuos de procesos metalúrgicos. Tiene propiedades similares y se usa para reforzar concretos. La ceniza volante se agrega a las mezclas de concreto para reforzarlas. Proporciona mejor cohesión entre las partículas, haciendo que el concreto sea más resistente y duradero. El cemento es un material costoso y que consume mucha energía. Al agregar ceniza, se puede reducir su cantidad en la mezcla, lo que disminuye el costo de los materiales de construcción. La ceniza hace que el concreto sea más resistente a influencias químicas, como sales o ácidos que pueden dañar materiales comunes. Algunos tipos de ceniza permiten crear bloques de concreto ligero que se utilizan para aislamiento o en edificaciones donde se necesita ligereza en las estructuras. En las plantas de energía, la ceniza se recolecta en filtros o bóvedas especiales. Estas grandes cantidades se almacenan en seco. La ceniza se transporta en camiones con contenedores cerrados para evitar su dispersión.
Si las distancias son grandes, se puede usar transporte ferroviario. En la planta, la ceniza pasa por un proceso de limpieza. Se eliminan las partículas grandes e impurezas, quedando un polvo fino. La ceniza, que de otro modo terminaría en vertederos o liberada en la atmósfera, se convierte en un material útil. Esto reduce la contaminación y conserva los recursos naturales. La industria de la construcción obtiene un material más barato y duradero, mientras que las empresas energéticas encuentran una forma de aprovechar sus residuos. En el concreto reciclado también se añade plástico en microdosis. Este material mejora la flexibilidad y reduce el riesgo de grietas. Sin embargo, un exceso de plástico podría causar problemas, como crear vacíos o zonas débiles. Cuando todos los componentes llegan a la planta, se clasifican primero. Cada pieza de desecho pasa por líneas automáticas con sensores y imanes. Metal, a un lado. Plástico, a otro. Y todo lo que sea adecuado para concreto se tritura hasta convertirlo en arena o grava fina. Los desechos procesados se mezclan con componentes tradicionales del concreto, cemento, agua y arena. Pero en esta etapa, parte del cemento se reemplaza con ceniza o vidrio. Los desechos no siempre son el final. A veces son el inicio de algo nuevo, incluso tan resistente como el concreto. Las tecnologías para transformar residuos en materiales de construcción ya están cambiando el mundo. Entonces, ¿por qué no darles una oportunidad? Quizás el próximo puente que cruces esté construido con algo que ayer era considerado basura. Imagínate, compadre. Cada año se reciclan en el mundo más de 1.800 millones de toneladas de chatarra. Equivale al peso de más de 200 torres Eiffel cada día. Ahora ponte a pensar, tu viejo auto, esa lavadora oxidada o incluso una simple lata de aluminio pueden tener una segunda vida. ¿Cómo sucede eso? Te vamos a mostrar el apasionante recorrido del metal, de la chatarra a coches, puentes y hasta obras de arte. Prepárate para ver cómo un montón de fierro viejo puede llegar a cambiar el mundo. Típico: un auto antiguo abandonado en el patio, una lavadora de hace 1000 años o trozos de metal oxidado en el garaje. ¿Qué hacer con todo ese tiradero? La mayoría simplemente quiere deshacerse de él, pero en realidad esas cosas tienen un valor enorme. Pueden transformarse en coches nuevos, en materiales de construcción o hasta en utensilios de cocina. Fíjate que los científicos descubrieron que en la antigua Roma ya fundían espadas de bronce para reutilizarlas. Imagínate, entregabas tu espada y al rato se convertía en una olla. Ahora, supongamos que te animas a llevar tu viejo auto a un centro de acopio. ¿Qué pasa después? Primero, lo reciben en una estación especializada, donde se pesa para saber cuánto metal hay. Por cierto, casi todas las partes de un auto se pueden reciclar, desde el chasis hasta las manijas de las puertas. Después, el metal se separa en 3 categorías. Metales ferrosos, hierro y acero, que representan alrededor del 70% de toda la chatarra. Metales no ferrosos, aluminio, cobre, níquel, muy valorados por ser ligeros y resistir la corrosión. Materiales peligrosos, plomo, mercurio o ácido de batería, que requieren un manejo especial. En algunas plantas incluso usan robots que, con sensores láser, identifican distintos tipos de metal. Pura innovación. Tras este proceso, el material pasa a los trituradores. ¿Alguna vez viste cómo un coche entero desaparece dentro de un mecanismo gigante con cuchillas superpotentes? Exacto. Es ahí donde se hace pedazos hasta el tamaño de un puño. ¿Por qué es importante? Pues el metal triturado es más fácil de transportar, fundir y moldear. Luego de triturarse, los pedazos entran a una línea donde se realiza la separación magnética. Enormes electroimanes extraen de la mezcla todo lo que contenga hierro y acero. Los metales no ferrosos, que no reaccionan al imán, pasan a otras cintas específicas. Por cierto, el aluminio suele recogerse usando corrientes de Foucault.
un fenómeno físico que crea un campo electromagnético para empujar los fragmentos de aluminio. Es toda una ciencia. Y no creas que solo los autos terminan en la trituradora. Grandes barcos de carga, tras décadas en alta mar, también se convierten en chatarra para luego transformarse en rieles de tren o incluso monumentos. De hecho, parte del acero del legendario Titanic terminó siendo reciclado. Ha llegado la hora del momento más candente. El metal troceado y clasificado entra al horno alto, donde se calienta a más de 1500 grados Celsius. Una temperatura de locos. Lo más interesante, este proceso casi no libera nuevos gases contaminantes, porque la mayoría de las plantas modernas operan con un sistema de ciclo cerrado. Por ejemplo, el calor que sobra se reutiliza para calentar otras áreas de la planta o para distintas líneas de producción. Al final, se obtiene un metal líquido puro, que luego se vierte en moldes. Pueden ser lingotes, láminas o hasta alambres. Parecería el final de la historia, pero apenas es el comienzo. Ese metal renovado sirve para un sinfín de creaciones. Automóviles. En un coche nuevo, hasta un 30% del acero puede provenir de autos viejos. Materiales de construcción. Vigas, tuberías, varillas, todo hecho con chatarra reciclada. Electrodomésticos, lavadoras, refrigeradores o microondas. Latas de aluminio. Pueden volver a estar en el mercado en tan solo 60 días. ¿Sabías que en California hay un puente construido casi en su totalidad con acero reciclado? Cerca del 85% del metal provenía de estructuras antiguas, volviéndolo ecológico, económico y súper resistente. De hecho, Estados Unidos es líder en reciclaje de metales. Cada año recicla más de 56 millones de toneladas de acero. Más de lo que pesan todos los autos que circulan diariamente en su territorio. En serio, sin el reciclaje de chatarra, la vida sería más complicada. Imagínate que toda esa cantidad de acero y aluminio terminara en vertederos. Hablamos de millones de toneladas de basura. Además, producir metal nuevo desde el mineral demanda mucha más energía que reciclarlo. Por ejemplo, el reciclaje de aluminio ahorra hasta un 95% de la energía. Eso significa que la energía que se ahorra al reciclar una sola lata de aluminio es suficiente para que tu laptop funcione cerca de 3 horas. ¿Sabías que el aluminio de los aviones militares de la Segunda Guerra Mundial a menudo se volvió latas para refrescos? ¿Quién sabe? A lo mejor tu lata favorita de soda tiene un pasado en la aviación. Aunque no tengas una planta de reciclaje, cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena. ¿Cómo? Lleva tus electrodomésticos viejos o tu auto a puntos especializados, no tires las latas de metal y compra productos con etiquetas que indiquen material reciclado. ¿Y qué pasa con los materiales peligrosos de los que hablamos al principio del video? Los restos clasificados de aceites usados, ácido de baterías, mercurio de dispositivos o asbesto de vehículos pasan por un proceso de eliminación especializado. Los aceites y ácidos se neutralizan o se incineran en instalaciones diseñadas para destruir toxinas. Las baterías se desmontan, separando el ácido y el plomo, que luego se procesan por separado. El mercurio y otros elementos tóxicos se extraen para su almacenamiento seguro o reciclaje. El asbesto de las pastillas de freno o de autos antiguos se elimina empaquetándolo herméticamente para su entierro en vertederos especializados. Todo esto está estrictamente supervisado por agencias ambientales para minimizar el impacto en el medio ambiente. Por si fuera poco, la chatarra también sirve para crear arte. Escultores de todo el mundo hacen piezas sorprendentes con metal reciclado. En Brasil, por ejemplo, existe un dragón gigante de 10 metros hecho con bicicletas viejas. Y en Australia levantaron una escultura de ballena íntegramente con chatarra para concientizar sobre la contaminación marina. En Estados Unidos hay un barrio donde la mayoría de sus estructuras se fabricaron casi por completo con metal reciclado, desde los techos hasta las farolas de la calle. En muchas ciudades, las tapas de alcantarillas se hacen de autos viejos y de lavadoras descompuestas. ¿Quién lo diría? Tal vez ese Opel viejito que tenías ahora cubre alguna tubería bajo tierra. La próxima vez que veas un refrigerador oxidado o un auto abandonado,
piensa en su potencial oculto, porque en lo que muchos llaman simple basura, en realidad se esconde la posibilidad de una nueva vida y de un futuro sostenible para nuestro planeta. ¿Sabías que el 70% de todos los paneles solares del mundo se producen en China? Cada día, toneladas de arena de cuarzo se transforman en enormes lingotes de silicio y se fabrican módulos capaces de funcionar por más de 25 años. ¿Cómo es posible? ¿Cómo algo tan simple como la arena puede convertirse en una fuente de energía para ciudades enteras? Quédate hasta el final y te revelaremos todos los secretos detrás de este asombroso avance tecnológico. China lidera el mundo en la producción de paneles solares, con más del 70% del mercado global. Empresas como LONGi, Jinko Solar y Trina Solar están a la vanguardia de esta industria. Aunque los primeros paneles solares se fabricaron en los años 1960, no fue hasta principios de los 2000 que la producción en masa se hizo realidad. En los años 80 se utilizaban para llevar electricidad a escuelas, hospitales y comunidades rurales en áreas remotas, aunque en ese entonces eran muy costosos. En los años 2000, el desarrollo de nuevos materiales como los módulos de película delgada y los policristalinos redujo significativamente los costos de producción. Hoy, en la década de los 2020, China, India, Estados Unidos y la Unión Europea lideran tanto la producción como el uso de paneles solares. La eficiencia de los módulos actuales supera el 25%, lo que triplica la capacidad de los primeros prototipos, mientras que los precios continúan bajando. Los paneles solares no son solo una fuente de energía, sino un símbolo de desarrollo sostenible y responsabilidad ambiental. Te contaré cómo se produce un panel solar desde el principio, hasta que está listo para captar los rayos del sol y transformarlos en electricidad. Todo comienza con el silicio, que se extrae de la arena de cuarzo. Este material se procesa en forma de grandes lingotes monocristalinos o policristalinos, que se cultivan con tecnología especializada. Por ejemplo, para obtener un monocristal se utiliza el método de Chozhralski. Imagina un crisol gigante lleno de silicio fundido, donde se introduce una pequeña semilla de cristal que se eleva lentamente, girando. Así se forma un lingote que puede pesar varias decenas de kilogramos. Cuando el lingote está listo, se corta en láminas ultrafinas de aproximadamente 200 micras de grosor. Para este proceso se utiliza una sierra de hilo recubierta con diamante. Para que te hagas una idea, cada lámina es más delgada que un cabello humano. Luego, las láminas pasan por una limpieza exhaustiva. Esto es crucial, ya que incluso las impurezas más pequeñas pueden reducir su eficiencia. La limpieza puede ser mecánica, utilizando suspensiones abrasivas y sistemas de pulido, o química, que es el método más efectivo. Las láminas se sumergen en soluciones químicas especiales para eliminar óxidos, contaminantes orgánicos y otras impurezas. Se emplean soluciones alcalinas, ácidas y con peróxido de hidrógeno. Después de cada etapa, se enjuagan cuidadosamente con agua desionizada para evitar que las impurezas vuelvan a depositarse. En algunos casos, se añade un paso adicional, la limpieza ultrasónica. Las láminas se colocan en un tanque con agua desionizada, donde las ondas ultrasónicas generan microburbujas que desprenden las partículas de suciedad de la superficie. A veces, las láminas se calientan a altas temperaturas en hornos para eliminar los restos orgánicos que puedan quedar. Luego, la superficie de las láminas se texturiza creando diminutas pirámides microscópicas. Este paso reduce la reflexión de la luz y mejora la absorción de los rayos solares.
Para ello, se usa una solución alcalina con alcohol isopropílico. El proceso aumenta la superficie de las láminas y reduce las pérdidas de luz, mejorando la eficiencia. El siguiente paso es fascinante: convertir las láminas en celdas fotovoltaicas mediante capas delgadas. Se deposita una capa rica en fósforo que genera un exceso de electrones. Esto se realiza en hornos de difusión a temperaturas entre 700 y 900 grados Celsius. Los robots cargan las láminas en los hornos, donde el fósforo difunde en el silicio, formando una capa de tipo N. Mientras tanto, la base de la lámina, rica en boro, se mantiene cargada positivamente. Este proceso forma la unión PN, el núcleo de las celdas solares, que convierte la luz en electricidad. Las láminas se recubren con una capa antirreflectante de óxido o nitruro de silicio, que reduce las pérdidas de luz y protege la celda. Luego, se aplican contactos metálicos, líneas finas en la superficie y una capa continua en la parte trasera para recolectar y transmitir la electricidad generada. Las celdas terminadas se prueban y clasifican por eficiencia antes de ensamblarlas en módulos. Las celdas se conectan con cintas de cobre recubiertas de plata para transmitir la corriente eléctrica. Se encapsulan entre capas protectoras, como vidrio templado en la parte frontal y una lámina de polímero resistente a la humedad y a los rayos UV en la parte trasera. Finalmente, todo se lamina a altas temperaturas y presión para formar un módulo robusto y duradero. En la última etapa, cada módulo se somete a pruebas rigurosas para garantizar su rendimiento y durabilidad. Simuladores de luz solar recrean diferentes condiciones de iluminación, y los módulos deben resistir vientos fuertes, lluvia, nieve e incluso granizo. Después de pasar las pruebas, los módulos se embalan y envían a los clientes. Cada panel puede durar más de 25 años, proporcionando energía a hogares, oficinas o incluso granjas enteras. Este proceso puede parecer complejo, pero cada etapa está tan perfeccionada que todo funciona como un reloj. Cada vez que veo un módulo terminado salir de nuestra fábrica, siento un orgullo inmenso de ser parte de este increíble proyecto. Pensar que algo tan sencillo como la luz se transforma en energía gracias a nuestro esfuerzo es simplemente asombroso. Hoy viste cómo se texturizan las láminas de silicio, aprendiste sobre el grabado químico y la formación de microestructuras, y mucho más. Espero que te haya resultado interesante. Gracias por acompañarnos hoy. Ahora sabes que la fabricación de paneles solares no es solo ingeniería o negocio, sino una inversión real en un futuro brillante. Cada año, en nuestro planeta se producen más de 2.000 millones de compresas y tampones, lo que equivale a 120 compresas por minuto. Pero, ¿sabías que la mayoría de estos productos tardan cientos de años en descomponerse y dañan gravemente el medio ambiente? Hoy te mostraré cómo se fabrican estos productos, de qué materiales están hechos, los riesgos que ocultan y por qué esto no es solo una cuestión de higiene, sino un problema global. No te lo pierdas. Este video cambiará tu forma de ver lo cotidiano. En promedio, una mujer utiliza más de 10.000 unidades de productos para la higiene menstrual a lo largo de su vida. La mayoría de estos productos no se descomponen en la naturaleza. Cada año, esta gran industria produce más de 2.000 millones de unidades. Esto equivale a 120 compresas o a 80 tampones por minuto. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Una combinación de materiales sintéticos y naturales. Por ejemplo, la celulosa, que se obtiene a partir de la masa de madera de árboles de hoja perenne y caduca mediante un procesamiento mecánico o químico, a menudo realizado en plantas especializadas de producción de celulosa y papel. En las compresas y tampones, la celulosa se utiliza como capa absorbente. Sin embargo, el principal material utilizado en estos productos de higiene es el algodón,
una fibra natural que se cultiva en los Estados Unidos, la India, China y varios países de África. Una vez cosechado, el algodón se limpia para eliminar las semillas, se blanquea y se transforma en fibras suaves que se emplean en las capas absorbentes. Para absorber grandes cantidades de líquido sin que el material se descomponga, se utilizan superabsorbentes. Estos son materiales poliméricos producidos a partir de compuestos químicos sintéticos, como la sal sódica del ácido poliacrílico. Cuando veas el video, escribe cuántas palabras nuevas aprendiste hoy. Yo terminé sudando al tomar notas durante esta excursión. La capa superior de las compresas, que está en contacto con la piel, se fabrica con poliéster o polipropileno, materiales obtenidos a partir del procesamiento de productos derivados del petróleo. Empiezas a entender la magnitud del problema, ¿verdad? Para crear la capa superior con materiales naturales, se utiliza bambú. Para fijar la compresa a la ropa interior o para mantener unidos los diferentes capas del producto, se necesitan sustancias adhesivas. Aquí entran en juego los adhesivos poliméricos, elaborados a base de resinas sintéticas. Los materiales y proveedores se seleccionan cuidadosamente en función de estándares de seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental. Como puedes ver, el impacto ecológico de este producto es muy significativo. La mayoría de las compresas desechables contienen hasta un 90% de plástico, lo que dificulta enormemente su descomposición biológica. De hecho, una compresa puede tardar entre 500 y 800 años en descomponerse por completo. Entonces, para fabricar los productos de higiene, la celulosa o el algodón se limpian y se trituran. Las fibras se colocan en matrices de múltiples capas. Se añaden superabsorbentes para mejorar la capacidad de absorción. Luego, el material se prensa y se moldea en tamaños adecuados para su uso posterior. Las fibras de polipropileno o poliéster se entrelazan mediante métodos térmicos o ultrasónicos para crear un tejido suave pero resistente. Este tejido se convierte en la capa superior del producto final. En una cinta transportadora especializada, las capas de una compresa se ensamblan de manera secuencial. Primero se coloca el material absorbente, luego una capa protectora hecha de plástico o un material biodegradable, y finalmente se agrega la capa exterior. Todo se une mediante adhesivos y un proceso de tratamiento térmico. Para fabricar tampones, la capa absorbente se enrolla en cilindros compactos. Sobre estos, se añade un material no tejido especial para garantizar una superficie lisa. Se inserta un cordón que se asegura con un nudo resistente. Cuando es necesario, se incluye un aplicador para facilitar su uso. Es importante destacar los riesgos para la salud asociados con estos productos. Ya sabes de qué están hechos, así que debes tener en cuenta que algunas compresas y tampones pueden contener residuos de dioxinas, pesticidas o fragancias. Estas sustancias pueden causar irritación en la piel o incluso afectar el sistema hormonal. Además, el uso de tampones de alta absorción se ha asociado, en raras ocasiones, con el síndrome de choque tóxico, una afección peligrosa. Los fabricantes siempre informan sobre estos riesgos en el empaque o en las instrucciones de uso. Luego, las compresas se cortan en diferentes tamaños, como opciones para el día y la noche. Los tampones se moldean según el nivel necesario de absorción. Cada producto se envasa herméticamente para garantizar la higiene. Se utilizan envolturas individuales para facilitar su transporte. Posteriormente, se verifican parámetros clave: absorción, integridad de los materiales y uniformidad del corte. Las pruebas se realizan en sistemas automatizados o de forma manual, y al menos eso es algo positivo, porque en algunos países no existen requisitos regulatorios claros sobre la composición y seguridad de las compresas y tampones. ¿Pero de qué podemos hablar? Si en muchos países las mujeres ni siquiera pueden permitirse comprar compresas o tampones. Esto limita su acceso a la educación y al trabajo durante los días de menstruación. Según datos de UNICEF, alrededor de 500 millones de mujeres en el mundo enfrentan este problema. Y en muchas culturas, la menstruación sigue siendo un tema tabú, lo que dificulta el acceso abierto a productos de higiene y materiales educativos.
Los productos se empacan en cajas o bolsas para su transporte. El envasado y embalaje de compresas y tampones es una etapa crucial que garantiza la comodidad, higiene y conservación de los productos. Las compresas se envuelven en una película de polietileno o en material biodegradable, lo que protege el producto de la contaminación y la humedad. Los tampones se empaquetan en envolturas de papel o polietileno con sellado térmico. Máquinas especializadas miden la longitud del embalaje, envuelven el producto y lo sellan herméticamente. Equipos de soldadura por temperatura o ultrasonido crean costuras que impiden la penetración de bacterias. Se realiza el etiquetado, indicando el lote, la fecha de caducidad y las características del producto. Los paquetes de compresas o tampones terminados se agrupan en cajas de cartón más grandes o envolturas de plástico para el transporte. Estos productos de higiene se enviarán a los estantes de las tiendas y, aunque cueste creerlo, aquí también hay un problema. En muchos países, los productos menstruales están clasificados como artículos de lujo y están sujetos a impuestos. Y después del uso, surge un problema de gran escala: la gestión de los desechos. Ya mencioné que la producción y transporte de compresas y tampones deja una huella de carbono considerable. Ahora imaginen que miles de millones de compresas y tampones se desechan continuamente en vertederos o terminan en los océanos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cada año se eliminan más de 12.000 millones de unidades de productos menstruales, de las cuales una gran parte no es reciclable. Las opciones para abordar este problema no son muchas. Las compresas reutilizables, aunque una alternativa más sostenible, no son del agrado de muchas mujeres debido a su incomodidad. Entre las alternativas más razonables están los tampones biodegradables y las copas menstruales, aunque no son adecuadas para todas. Así que lo único que la humanidad puede hacer para ayudar tanto a las mujeres como al planeta son medidas educativas y el reciclaje. Campañas educativas para reducir la estigmatización de la menstruación, políticas de cero residuos y apoyo a tecnologías de reciclaje, la eliminación de los impuestos sobre los productos menstruales y garantizar su disponibilidad en las instituciones públicas.